Hermanos, buenos días. Sí, ya estamos. Les saludo en el nombre del Señor. Una vez más, vamos a compartir la palabra de Dios. Siempre es un privilegio y motivo de mucho gozo poder compartir la palabra de Dios cada domingo. Ahora nos acercamos, como decía nuestro hermano Eder, a una fecha muy especial, la fecha para todos los cristianos, donde recordamos la venida de nuestro Señor Jesús a este mundo. Así que vamos a iniciar una serie de temas que nos van a estar preparando justamente para esta fecha en la que se recuerda, ¿no? Digamos así, en la que se recuerda el nacimiento de Jesús. Y vamos a empezar justamente con un pasaje muy interesante. Así que les pido, hermanos, que me acompañen, primero pidiendo la dirección del Señor, vamos a orar y luego vamos a empezar a leer la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, te damos gracias por ese tiempo que nos permites estudiar tu palabra, Señor. Te exaltamos, te alabamos y nos rendimos a ti, Señor, pidiendo que tú nos guíes, Señor, ahora el momento de meditar en tu palabra, que sea tu Espíritu, Señor, guiándonos, dándonos entendimiento. Abre nuestros oídos, Señor, y nuestros corazones. Quita, Señor, toda distracción. Que tú seas, Señor, exaltado en todo momento. Te lo pido, Padre bueno. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, pensaba un poco cómo nosotros podemos estar muy esperanzados o con muchas ansias, especialmente los niños. No sé ustedes, pero yo cuando era pequeño, junto con mi hermano, esperábamos, como todos los niños, la Navidad de una manera muy ansiosa, con mucho gozo, esperando estar con la familia, seguramente con un regalo. Pero a medida que fue pasando el tiempo, ya nosotros, por lo menos en mi casa, cuando todavía vivía con mis padres en Cajamarca, le fuimos perdiendo un poco la chispa, digamos, la alegría. Recordábamos siempre a Jesús, pero ya, digamos, era una cena un poco más tranquila. Ya a veces ni nos regalábamos nada y ya nos íbamos a dormir. Bueno, eso un poco cambió cuando me casé. Ya con mi esposa, ella le devolvió, digamos, la alegría, el poder mostrar afectos, con por ahí juegos, intercambios de regalos. Y hemos recobrado un poco más, por lo menos en mi familia, el gozo de poder celebrar la Navidad. Y ahora mucho más con mi hijita Abby. Pero en diciembre se agregó una fecha más, una fecha donde también la esperamos con muchas ansias en mi familia. Y bueno, es el cumpleaños de mi esposa, que es, yo le digo siempre es muy bendecida porque es justo un día después de la Grati. O sea, siempre no hay excusa para que no haya regalo. Y es así como su cumpleaños, como Navidad, son fechas muy esperadas, en mi caso, ¿no? En mi familia. Creo que para muchos de nosotros también el llegar a recordar esta fecha como la Navidad nos hace esperarla con ansias, esperarla con gozo. Y creo que los judíos, especialmente hace más de 2000 años, ¿no? El primer siglo, esperaban también esta fecha con mucho más ansias y con mucho más gozo. Digamos, el título que tenemos del tema de hoy, que nuestros hermanos han podido compartir de esta serie de temas, es El Rey Más Esperado. ¿Y por qué Jesús sería el Rey más esperado en esta fecha? Vamos a conversar un poco del contexto donde nos vamos a encontrar. Y nos ubicamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Vamos a leer los primeros versículos, pero me gustaría dar un poco el contexto donde el pueblo de Israel, ¿no? y el mundo en general, en esta época de la historia, tenía un motivo de esperar a un rey. Recordemos, hermanos, de que el pueblo de Israel venía de un periodo de más de 400 años donde había sufrido una serie de conquistas, los persas, los griegos, el templo había sido profanado, habían tenido rebeliones, los macabeos, por ejemplo, y finalmente llegamos a la conquista romana, ¿verdad? Jerusalén y toda la provincia de Judea y los alrededores eran gobernados por el Imperio Romano, ¿no? Había un rey que estaba en ese momento que era Herodes. Y es en este contexto que se anuncia el nacimiento de Jesús. Y no solamente estaban gobernados, digamos,
legal oficialmente por el Imperio Romano, sino que también se hacía notar. El Imperio Romano, por ejemplo, imponía una serie de impuestos crueles, abusivos. Había impuestos como un impuesto personal, como una serie de impuestos a la renta, por ejemplo, sobre la tierra, como nosotros lo conocemos como un impuesto predial. Había senadores romanos ricos que compraban el derecho a cobrar impuestos en ciertos lugares y ellos recobraban este impuesto, ¿no? Lo que se conoce como los publicanos o los cobradores de impuestos. Recordemos que justamente el autor, creemos, de este evangelio, Mateo, era un cobrador de impuestos y él tenía muy claro este contexto. Y en todo este ambiente, si tú fueras judío, hermanos, en este tiempo, ¿acaso no esperarías un rey grande? ¿No esperarías un rey fuerte, quizás despiadado, que haga pagar y que cobre venganza por todo lo que se ha hecho? ¿Verdad, no? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no buscar a un libertador así, grande, fuerte, militar? En este ambiente de esperanza, de anhelo por un rey que salve de esta forma, Mateo inicia su evangelio, hermanos, con una forma muy interesante, que es una genealogía. Y vamos a leer del versículo 1 al 17, me acompañan en la lectura. Dice la palabra de Dios: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam y Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. ¿Qué les parece, hermanos, empezar un evangelio, empezar la historia de Jesús con sus antepasados, con una genealogía? ¿Qué podemos pensar de esto? Últimamente creo que está bastante de moda, ¿verdad?, hacer reuniones familiares. Creo que hace algunos años no había visto, pero ahora veo que a veces alquilan algún lugar, dice reunión de la familia tal, reunión de la familia tal, reencuentro. Y es muy bonito quizás, ¿no?, ver estas reuniones familiares o justamente en estas fechas como la Navidad o el Año Nuevo, nos tomamos fotos, lo tratamos bien a nuestros abuelitos, por ahí quizás dejen un terrenito y está en estas fechas algo muy, muy bonito, ¿no?, muy ameno. Pero por ahí quizás para otros puede sonar aburrido, ¿verdad? ¿Por qué tantos nombres, hermano? Son difíciles. Ya me perdí por ahí el versículo 6. ¿Quién será? Salmón, dice, Salmón es un pescado. ¿Cómo? Pero, hermanos, Mateo tenía muy buenas razones para empezar su evangelio. Y si él quería defender a Jesús como el rey más esperado, era algo clave que él tenía que hacer. Y empieza justamente este libro con la genealogía de Jesús. Esta palabra genealogía en el griego es Génesis, así como el primer libro de la Biblia. Interesante, el Antiguo Testamento inicia con Génesis y el Nuevo Testamento también inicia con la palabra Génesis. Y era importante, hermanos, saber la genealogía, porque
para los judíos les hacía saber a qué tribu pertenecía. Si ustedes más adelante desean leer en Números capítulo 26 o 35, hay una serie de genealogías grandes, amplias, de varios nombres, donde cada tribu le correspondía cierta tierra en el lugar, ¿no? en el país donde estaban. Era importante saber su genealogía. También era importante porque de esa forma ellos podían transferir propiedades y tierras, ¿no? Recordemos en el libro de Ruth, por ejemplo, que la tierra debería permanecer dentro de la misma tribu, ¿no? Deberías unirte con alguien de la misma tribu. Y también era importante, hermanos, saber la genealogía o los antepasados, porque ellos podían verificar que el sacerdocio era algo que eras, por ley, por tus antepasados, tú podías comprobar que eras adecuado para el sacerdocio. Recordamos la tribu de Leví, ¿verdad? O los levitas. Por ejemplo, en Esdras capítulo 6, versículo 62, algunas personas del pueblo querían ser sacerdotes, pero cuando fueron a buscar su genealogía, no encontraban los documentos que lo acrediten, entonces dice que fueron excluidos. Entonces, hermanos, era importante, y por eso Mateo inicia su evangelio con esta genealogía, porque daban a su lector, daba a entender y a nosotros también, de que Jesús era quien dijo ser. Hasta en Lucas usted puede encontrar otra genealogía y nos traza todas las generaciones hasta dos personajes importantes donde inicia el versículo 1, David y Abraham. Hermanos, la intención de Mateo para nosotros también es que nosotros podamos estar seguros que Jesús es el Rey que tanto anhelábamos y que tanto necesitábamos. Interesante, algunos estudiosos dicen que después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, se perdieron los registros y las genealogías de los judíos, y ahora los judíos no pueden comprobar si son realmente descendientes de David. No están los documentos más antiguos. Sin embargo, Jesús es el último que reclama ser el rey esperado del trono de David, que se puede verificar y comprobar legítimamente. Hermanos, me gustaría tocar tres aspectos del rey más esperado. Primero, que el rey más esperado es un rey fiel, que él cumple sus promesas. Decimos esto, hermanos, porque hay dos promesas grandes que nos trazan la línea histórica y bíblica hasta este pasaje. Y es la línea real del rey David y la línea del pacto de Abraham. Veamos qué promesas se le hicieron a estos dos hombres para que nuestro Dios muestre que es fiel. Acompáñenme en Génesis 17, versículos 6 y 7, vamos a dar lectura al versículo 7. La promesa a Abraham. Dice la palabra de Dios: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Génesis 28, 17 y 18 dice: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Hermanos, nuestro Dios está prometiendo a Abraham que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No solamente los judíos, ¿verdad?, sino también le va a llegar a los gentiles. Un poco antes, en el capítulo 3, donde Dios mismo le hace la promesa a Eva de que su simiente también será derrotada a la serpiente, continúa esta línea de este Salvador, de este pacto, pero aquí en Mateo inicia desde Abraham. Y le dice a Abraham que de su simiente vendrá este Mesías, este Salvador. Y a David, al otro personaje, también le hace una promesa. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16. Voy a estar leyendo y dándole énfasis a unas partes del texto.
Dice 2 de Samuel 7, la promesa del pacto de Dios a David. Le dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré por siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El mismo Salmo 89, los versículos 3 y 4 dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Amén. Entonces, hermanos, vemos cómo Mateo está trazando la línea desde Abraham, siendo Jesús el Hijo, Jesucristo, dice aquí, el Hijo de Abraham, heredero de las promesas del pacto, tanto para judíos como nosotros gentiles, y también a David, el heredero legal al trono mesiánico, Jesús. Interesante, hermanos, porque no vamos a leer a detalle cada nombre y cada periodo, pero nos podemos dar cuenta, y si usted puede leer otras genealogías, por ejemplo en Primera de Crónicas, se va a dar cuenta que Mateo omite algunos nombres de las genealogías. Por ejemplo, si usted ve el versículo 3 y 4, desde Fares a Aminadab, hay nada más, Aminadab, hay 3 nombres. Solamente entre versículo 3 y versículo 4, entre Fares y Aminadab, hay 450 años. Y durante las 6 generaciones que se enumeran desde Nazón, aquí en el versículo 4, hasta el rey David, transcurren otros 400 años. O sea, solamente en 2 versículos ya tenemos más de 800 años. Mis hermanos, Dios preservó y cumplió estas promesas a través de todas las generaciones. Y es probable que Mateo no haya incluido muchos nombres porque él quería que nosotros podamos aprender hasta memorizarnos esta genealogía. Porque era importante saber que Jesús es quien dijo ser. Hermanos, imagínense, tanto tiempo, casi 2000 años desde Abraham y casi 1000 años desde el rey David. Nuestro Dios siguió cumpliendo su promesa, año tras año, generación tras generación, década tras década, hasta que en Belén, un pequeño pueblo, en un pesebre, rodeado de vacas, de burros, de ovejas y de pastores, nació el Rey de Reyes. ¿Acaso no es nuestro Dios fiel? El Rey más esperado es un Rey que cumple sus promesas. Es un Rey fiel. Y lo seguirá haciendo. Y al final vamos a recordar 2 pasajes, justamente de Mateo, cómo inicia y cómo termina. Y otra línea que se repite, hermanos, a través de todas estas generaciones y que sigue hasta usted y hasta mí, es que el Rey más esperado, hermanos, es un Rey de gracia. Y hay algo en común de estas personas, hermanos, y también entre usted y yo. Y lo que es común es de que todos nosotros somos pecadores que hemos recibido mucha, pero mucha gracia. Empecemos con los primeros 2 personajes del versículo 1. ¿Quién fue David? ¿Y quién fue Abraham? Les hago un poco de memoria, no vamos a leer estos pasajes, pero usted puede ver. ¿Abraham acaso no mintió acerca de Sara? En Génesis 12, en capítulo 20. ¿Acaso Abraham no tomó a Agar, su esclava? En Génesis 16. ¿Acaso Abraham siempre confió plenamente en Dios? No lo hizo, ¿verdad? ¿Y David? ¿Quién fue David? Fue el rey, ¿verdad? ¿Pero acaso no cometió adulterio con Betsabé? ¿Acaso no envió a matar a Urías?
Tuvo una historia de poligamia, de violencia y de malas decisiones como padre que hasta sus hijos se rebelaron. Hermanos, el rey más esperado viene de 2 líneas marcadas por el pecado, pero él aún así la redime. Y también no es por gusto, y todos los comentaristas coinciden de que Mateo muy intencionalmente incluye a 5 personas que es difícil encontrar en una genealogía, y estos son mujeres. Usualmente las genealogías son a través de varones, pero él incluye 5 mujeres, incluyendo a María, y todas ellas de alguna manera asociadas con escándalo, con pecado o marginadas. Por ejemplo, tenemos a Tamar en el versículo 3. Ustedes lo pueden encontrar su historia en Génesis capítulo 38. Tamar, esta mujer que se disfraza de prostituta y tiene una relación con su suegro Judá. Y de esta unión nacen Sares y Fares. Y de ahí sale el Mesías. En el versículo 5 usted tiene a un personaje conocido como Rahab. Lo pueden encontrar en Josué capítulo 2. ¿Acaso Rahab no fue conocida como una ramera, como una prostituta de un reino pagano como Jericó? Aún así, Rahab cree en el Dios de Israel y es salvada y se convierte en ancestro de Jesús. Tenemos a Ruth aquí en el mismo versículo 5. Se puede encontrar su historia en el libro de Ruth. Ruth no era inmoral, pero era una moabita. Los moabitas están bajo maldición, dice Deuteronomio 23. Pero Ruth, aún siendo moabita, es traída por gracia y se casa con Booz y se vuelve abuela de David, del rey David, nada más y nada menos. Tenemos a Betsabé, aquí en el versículo 6, que la mencionan como la mujer de Urías. Betsabé comete adulterio con David. Y el texto enfatiza el pecado recordando a Urías, que fue al final la víctima. Aún así, hermano, de una historia manchada, Dios la redime. Y finalmente tenemos a María, donde muchas sospechas de que le pudo ser infiel a José. María reconoce que es pecadora como todos y que necesita un Salvador. Y en Lucas capítulo 1 dice: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y ahí mismo ella es reconocida como llena de gracia o muy favorecida, dice el texto. Hermanos, incluso el mismo Mateo, el mismo autor del Evangelio, siendo un cobrador de impuestos rechazado por la sociedad. Hermanos, en el versículo 17 nos recuerda cómo los grupos, o en estas épocas, de Abraham a David, una época de ascenso, donde había patriarcas, jueces, héroes de la fe. Tenemos a Abraham, Isaac y Jacob. Todos estos personajes comparten la misma realidad de pecado y de redención. En la segunda época de David, al exilio en Babilonia, una época de decadencia donde el reino de Israel fue dividido, había muchos reyes idólatras, apostasía de la gran mayoría, también fue redimida, llena de gracia. Y del exilio, finalmente, hasta el nacimiento de Jesús, una etapa de oscuridad, de silencio, de anonimato, profetas perseguidos, fue redimida y llena de gracia con el nacimiento de Jesús, el Rey más esperado. Hermanos, interesante porque la genealogía del Mesías incluye a faltos de fe, incluye a adúlteros, incluye a gentiles, a prostitutas, a idólatras, prácticamente una historia nacional de pecado para los judíos, muy parecidos a nosotros, ¿verdad? Hermanos, nuestro Dios de gracia fue tan sabio que Él cumplió su promesa a pesar y a través de las personas tan pecadoras y que se consideraban tan lejanas a Él. Pero nuestro Dios la redimió.
Así que, hermanos, esto nos llama y nos anima con una verdad muy cierta de que si quizás estás aquí esta mañana o estás escuchando por las redes y estás luchando con el pecado, todavía no tienes una relación personal con el Señor. O quizás si eres creyente y estás luchando con cargas de tu pasado, hermanos, déjame decirte que Dios ya las ha redimido. A través de este Rey, Jesús, que fue crucificado por ti y por mí, y que nos llama a poner nuestra fe en Él. Más adelante Mateo va a desarrollar esta línea también del Rey rechazado y amigo de pecadores. El capítulo 9, versículos 10 al 13, Él dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Rey más esperado es un Rey de gracia, hermanos. Y finalmente, quisiera decir, hermanos, que el Rey más esperado es un Rey que nos hace parte de su reino, que nos da identidad. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, aquí la genealogía de Jesús nos conecta con una narrativa de salvación. Somos parte de una historia mayor. La fe cristiana, hermanos, no es una fe inventada o mítica o sentimental. Y quizás en esta época donde necesitamos siempre más certezas, donde todo se puede inventar, le pones a la IA que te cree una imagen, un documento y todo se puede inventar o se puede fingir. Hermanos, la palabra de Dios es una roca fuerte donde podemos sustentar nuestra fe. La genealogía de Jesús misma lo corrobora, con datos históricos, con un registro traceable. La identidad real de Jesús la podemos ver aquí, hermanos, y en otros pasajes de la Biblia también, como puede ver usted en Lucas. Jesús es el verdadero Rey prometido a Israel. Y es también el Salvador, el Mesías del pacto de Abraham. Y eso llega hasta nosotros. Nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Él, nos hace parte. La iglesia, hermanos, es nuestra familia global. Por eso nos decimos hermanos, porque somos hermanos en Cristo, ¿verdad? La familia de Jesús, queridos hermanos, incluye a judíos, a gentiles, a hombres, a mujeres, altos, chatos, flacos, gorditos, blancos, negros, chinos. Hermanos, la genealogía del Rey más esperado también confronta todo tipo de división que podamos tener en nuestra iglesia. Más allá de toda etnia, género, estatus social, Él nos llama a nosotros parte de su familia. Y este es un anticipo, hermanos, porque Jesús, el Rey más esperado, cumplió sus promesas. El mismo ángel le dijo a José que le ponga por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El profeta mismo le dijo de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará por nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y Él nos hace parte de su familia. El Rey viniendo hacia nosotros, llevándonos a su reino, haciéndonos parte de su familia, de su línea temporal. Hasta que en los últimos versículos del Evangelio, donde Jesús les dice a sus discípulos que hagan discípulos de todas las naciones, nos llama también a cumplir esta promesa de hacer parte de las naciones de su familia y de su reino, porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, quizás muchos de nosotros aquí no conocemos muy bien nuestros antepasados, no sabemos nuestro árbol genealógico, o venimos de familias o de un contexto muy difícil, quizás de abuso, de separación, de pecado, de dolor. Pero déjenme recordarles, hermanos, de que en Cristo nuestras raíces espirituales se remontan hasta nuestro Salvador, hasta hijo de Abraham e hijo de David.
porque Él nos hace parte de su familia. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, en Cristo nosotros recibimos un nuevo apellido, hijos de Dios, hijos del Rey. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú cumpliste tus promesas y enviaste a tu Hijo Jesús, Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, a través de hombres y mujeres, Señor, pecadores como yo, para cumplir tus promesas, Señor, para mostrarnos gracia, así como tú lo has hecho de generación tras generación. Y lo seguirás mostrando, Señor. Gracias por hacernos partícipes de este reino, Señor, en el que nosotros podamos llevar tu evangelio y hacer discípulos a todas las naciones, Señor. Gracias porque nuestro Salvador fue a la cruz, Señor, y nos permitió que al poner nuestra fe en Él podamos ser parte de tu familia y de tu reino. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a valorar esta grande obra y a recordar, Señor, que somos los que hemos creído en Cristo, parte de tu familia, hijos de Dios, hijos del Rey. Gracias, Señor. Pedimos tu dirección, Señor, y le agradecemos a ti por este tiempo. En nombre precioso de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén, hermanos.